Hola, buenos días. En este video les voy a hablar de una temática que se maneja como parte de la primera sesión de su cuadernillo de trabajo que previamente han descargado. Esta temática hace referencia a las propiedades extensivas e intensivas de la materia. Vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos que se utilizan a la hora de clasificar las propiedades de la materia. Tenemos que en el universo, toda la materia existente en el universo adquiere o presenta diversas características o propiedades que en su momento son útiles para distinguir un material de otro. Esto lo podemos comprobar de manera muy sencilla. Si ustedes, por ejemplo, en su casa comparan el objeto más cercano que tengan, por ejemplo, una silla o una mesa, si ustedes analizan sus características o sus propiedades y las comparan, por ejemplo, con una piedra o con un lápiz o con un vaso de agua, pues van a tener que todos estos materiales van a presentar características o propiedades diferentes. Algunas de ellas pueden coincidir, ¿verdad? Pero generalmente la diferencia entre sus propiedades es lo que hace la diversidad de materia que existe en el universo. Ok, antes de empezar con la conceptualización, con el uso de conceptos, voy a tratar de ir integrando los aprendizajes o el conocimiento. Fíjense, antes de entrar precisamente con la parte más teórica, yo quisiera ponerles esta diapositiva a manera de ejercicio, a manera de reflexión. Imagínense que están en su casa y que sobre la mesa de su casa ponen dos tazas vacías, ¿sí? Imagínense que a la primera taza le agregan una pequeña cantidad de café y a la segunda taza le agregan una cantidad mayor de ese mismo café que fue vaciado en la primera taza. Entonces tiene una taza con una pequeña cantidad de café y una segunda taza con una cantidad mayor de café del mismo tipo exactamente de café que el primero. Si yo les pidiera, una vez que ustedes tuvieran ya esas dos tazas con los líquidos, si yo les pidiera que olieran cada una de esas tazas y luego les preguntara qué huele más a café, ¿qué pensarían ustedes? ¿La taza que tiene menos café o la taza que tiene más café? Pues aquí no se requiere de mucho análisis para decir que independientemente de la cantidad, las dos tazas van a oler a café, ¿sí? Aun cuando la primera taza tenga una cantidad pequeña, nos vamos a dar cuenta al oler que va a tener, valga la redundancia, el mismo olor que la segunda taza, independientemente si una tiene más o una tiene menos. Entonces, ahora les pregunto, ¿por qué media taza de café tiene el mismo olor que la taza llena? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con los conceptos que vamos a ver de propiedades extensivas e intensivas de la materia. Como les comenté al inicio, toda la materia en el universo adquiere ciertas características, ciertas propiedades que hacen diferenciar un material de otro, ¿sí? Podemos hablar desde color, peso, textura, densidad, temperatura, o sea, hay una gran cantidad de características que existen o que se pueden describir en torno a un material. Entonces, en base a que hay muchas características, los científicos o los investigadores o personas involucradas en el estudio de la materia han tratado de organizar esas características o clasificar esas características dependiendo de ciertas particularidades que tiene cada una. Una de esas maneras de clasificar la materia es basándonos en las propiedades extensivas o intensivas de la materia. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Bueno, miren, las propiedades extensivas hacen referencia a aquellas propiedades o características que varían o bien que dependen de la cantidad de materia. Tal es el caso, por ejemplo, de la masa, del peso, del volumen, ¿sí? Por ejemplo, citando, por ejemplo, un ingrediente muy común que ustedes pueden encontrar en su casa, por ejemplo, el azúcar. Entre más materia de azúcar tengas, más va a ser su masa, más va a ser su peso y más va a ser volumen. Es decir, dependen mucho esas características
de la cantidad de masa o de peso o de volumen que se tenga. Dependen de la cantidad de materia. Si tú tienes más, va a variar. Si tú tienes menos, va a bajar, obviamente. También dice aquí que las propiedades extensivas son aquellas que no permiten diferenciar a sustancias. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que explica mejor esto. Por otro lado, tenemos las propiedades intensivas. Las propiedades o características intensivas de la materia son aquellas que no dependen de la cantidad para poder establecerse en un objeto o en un material. En este caso tenemos, por ejemplo, las características organolépticas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a las características de sabor o de olor de un material. Tenemos ahorita, por ejemplo, el caso del olor en el café. El olor es una característica intensiva porque no depende de la cantidad de la materia. Decíamos que ya sea que la taza esté media o que esté llena, pues siempre va a estar oliendo a café. Entonces el olor es una característica organoléptica y a su vez va a ser una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de materia que haya. Cosa contraria a lo que decíamos de la masa o el peso. Si nosotros quisiéramos medir el volumen de las tazas de café, pues vamos a tener obviamente que va a haber más volumen en la taza que llenamos más y menos volumen en la taza que llenamos menos. Por eso hay unas que dependen de la cantidad de materia y otras que no dependen. Como otros ejemplos de propiedades intensivas, también tenemos, aparte de las características organolépticas, que ya dijimos que pueden ser el olor o el sabor, también tenemos algunas como la solubilidad, la dureza, el punto de fusión, por ejemplo, el punto de congelamiento. Es una característica de la materia que no depende de cuánta sustancia haya de algo. Por ejemplo, al momento de hervir el agua, se dice que el agua hierve de entre 95 y 100 grados centígrados. Esa temperatura no se eleva si tú agregas mayor cantidad de agua, o no se reduce si tú le reduces la cantidad de agua. Entonces, el punto de fusión es una característica intensiva porque no depende de la materia. El punto de ebullición, para el caso cuando decimos cuando algo hierve, la densidad, la elasticidad, la fragilidad, son características que independientemente de la materia van a tener una variación de manera independiente. Entonces aquí podemos pasar a otro ejemplo. Fíjense, imagínense que tienen ustedes dos recipientes de cartón que saben que dentro de esos recipientes tienen un líquido. Y sabemos que en uno de ellos hay agua y en otro hay leche. Ustedes lo cargan y van a sentir que esos recipientes están pesados, o sea que sienten que hay algo en el interior, sienten que hay masa, que hay peso. Pero ustedes al cargarlos podrán identificar con certeza cuál de los dos es el que tiene leche, por ejemplo, y cuál es el que tiene agua. Pues no, porque como decíamos ahorita, una propiedad extensiva como lo es el masa o el peso, ustedes al cargarlo se dan cuenta de que pesa ese bote, ¿sí? Pero como decimos que las propiedades extensivas no permiten diferenciar sustancias. Ustedes saben que el contenido de estos botes pues tiene un peso, tiene una masa, pero no sabes cuál de los dos es el agua o cuál es la leche con certeza, porque es una propiedad extensiva que no permite diferenciar sustancias. En cambio, bueno, para este caso, con el solo hecho de cargar los dos recipientes, no podemos darnos cuenta de cuál tiene agua o cuál tiene leche. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si modificamos un poquito la dinámica? Imagínense que se tapan los ojos, abrimos los recipientes y que huelen el contenido o huelen en la parte interior de cada uno de los recipientes. No los van a cargar, no se van a dar cuenta que tienen peso, que tienen volumen, no se van a dar cuenta cuál tiene más o cuál tiene menos, pero van a oler cada uno de los botes. ¿Creen ustedes que se pudieran dar cuenta cuál es el que tiene leche y cuál es el que tiene agua? Pues aquí ya hay mucho más probabilidad de atinar o de determinar más bien cuál es el recipiente que tiene la leche por su olor característico. El olor decíamos que es una característica organoléptica y entonces decíamos que las características organolépticas entran como una propiedad intensiva de la materia que no depende de la misma, pero que sí permite diferenciar sustancias. Todo aquello que permite diferenciar una sustancia de otra, toda aquella característica, se puede decir que es una característica intensiva. Entonces, para este caso, bueno, para el primer caso, cuando solo lo cargas, no podemos identificar porque es una propiedad extensiva el peso o el volumen que ustedes sientan al cargarlo.
es decir, caeríamos en esta parte. Ustedes lo cargan, sienten el peso, sienten la masa, pero no pueden diferenciar la sustancia. Y ya en el siguiente caso, si ustedes olfatean o huelen la parte interior de los recipientes, se pueden dar cuenta, pueden identificar. Entonces, conclusión, propiedades extensivas son las que no dependen de la cantidad de materia, las que dependen, perdón, de la cantidad de materia, es decir, que si hay más o menos materia, también esa característica o esa propiedad se va a ver alterada. Y las intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia. Es decir, sea menor o sea mayor, o sea la cantidad que sea, esa característica se va a mantener. Por último, también es importante señalar que la materia a veces puede ser clasificado en base a otros indicadores, no solamente a propiedades extensivas e intensivas. Como dice aquí este párrafo, las propiedades cuantitativas de la materia son características que se pueden medir y las cuales se expresan en cantidades. En contraste, la información cualitativa registra cualidades descriptivas, subjetivas o difícil de medir. ¿A qué se refiere este párrafo? Que incluso viene por ahí en su cuadernillo de trabajo. Bueno, que además de clasificar la materia en base a sus propiedades extensivas o intensivas, también la podemos clasificar en base a otros indicadores o parámetros que son en base a sus propiedades cuantitativas o bien en base a sus propiedades cualitativas. Como su nombre lo indica, las propiedades cuantitativas son aquellas que tienen que ver con cantidad, es decir, aquellas propiedades que se pueden medir. Por otra parte, las propiedades cualitativas son las que tienen que ver con alguna cualidad del objeto o material al que vayan a analizar. En este caso, las propiedades cualitativas, más que medir, van a describir. Y para ejemplificar un poquito más esto, imagínense que yo aquí les pongo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, pero yo en este caso les pongo, imagínense que vamos a analizarla como material a una mazorca de maíz palomero. ¿Qué pudiéramos decir como una propiedad cuantitativa? El maíz palomero, pues es obviamente aquel que se produce con el fin de procesarlo y generar las famosas palomitas, ¿verdad? Entonces, imagínense que vamos a escribir esa mazorca de maíz palomero. ¿Qué podemos decir como propiedades cuantitativas, aquellas que se miden? Bueno, pues podemos decir que la mazorca tiene mayor número de granos, si lo comparamos, por ejemplo, con el maíz amarillo con el que se hacen las tortillas. La mazorca tiene mayor número de granos y de menor tamaño. Aquí no pusimos la cantidad, pero igual pudimos haber puesto en promedio una mazorca tiene 200, 300 o 400 granos. Es algo que se puede medir, que se le puede asignar un valor o una cantidad, como aquí dijimos. Y una propiedad cuantitativa de ese maíz palomero, bueno, aquí menciono que los granos de este tipo de maíz tienen la capacidad de reventar para obtener a partir de aquí las típicas palomitas. Si se fijan, aquí ya no decimos algo que podamos contar, sino es algo que tiene que ver con una cualidad del objeto. ¿Cuál es esa cualidad? Bueno, que este maíz, a diferencia del maíz con que se elaboran las tortillas o algunos otros productos alimenticios, no tienen esa capacidad de reventar cuando se les aplica calor o presión. Entonces, fíjense, tenemos dos maneras de describir o analizar las propiedades de la materia. Una en base a propiedades extensivas o intensivas y otra a base de propiedades cuantitativas o bien propiedades cualitativas.